@Julio Sánchez Cristo Oficial. La miseria en Colombia. Durante la mayor parte de la historia del país, la mayoría de los colombianos han vivido en pobreza absoluta y han estado atestados de violencia e inseguridad. Mis argumentos es que el alcance y la persistencia de la pobreza y la violencia en Colombia son una consecuencia de las facetas extractivas de las instituciones políticas. Estas tienen dos dimensiones principales: la baja calidad de la democracia, que en realidad existe, y la naturaleza de doble cara del débil e inefectivo Estado colombiano. El artículo, repito, se llama La miseria en Colombia. Pero en este mismo documento de la Universidad de los Andes aparece otro aspecto que me ha parecido que no tengo ni idea por qué se relaciona con el autor. En La miseria en Colombia se refiere en un capítulo a la vía de la prosperidad, que fue un escándalo que salió aquí en la W. Habla del trayecto de Plato a Palermo. Mire, esa obra al lado del río, esa gran vía al lado del río, va a servir como de dique y no solamente va a destaponar toda una región de Colombia. Y ahí viene una explicación de la obra. Apenas se adjudique la interventoría, esa obra sigue su marcha. Y es otra obra que tuvo en su inicio a José Name. El anhelo, dice el autor, del presidente Santos, porque se construyera esta vía, bien podría ser real, pero su implementación encalla en poderosos arrecifes políticos que tuvo que navegar para su reelección. Como se dieron cuenta, Invías, la ministra Álvarez Correa y la Procuraduría, detrás de la vía de la prosperidad, había fuerzas poderosas políticas que no tienen interés en que se construyan. Por el contrario, tienen un interés en desviar el dinero para comprar votos en las elecciones. Una de esas fuerzas poderosas es la de Name Terán y algunos de sus parientes. Si miramos de cerca la composición del consorcio, como se describe en el portafolio, encontramos lo siguiente. El grupo ganador lo integra Gary Espitia y lo conforman Asignia, una aseguradora, FGS y consultores de desarrollo Codensa. Aunque el representante legal de esta última es Manuel Gómez López, es controlada por la familia Name. David Name Orozco, hijo de David Name Terán y primo del senador José David Name Cardoso, es miembro de la junta directiva. ¿Y yo por qué les estoy hablando de esto? Porque resulta que este artículo lo firma un señor de nombre James Robinson. Es el nuevo premio Nobel de Economía, que escribió sobre la vía a la prosperidad. Y resulta que, como contamos temprano, el premio Nobel sabe mucho de Colombia. Y como si fuera poco, está casado con una economista con un portafolio también de estudios impresionante. Ella se llama María Angélica Bautista. Y pues obviamente la felicitamos a ella por el Nobel de el profesor Robinson y le agradecemos esta entrevista. Doña María Angélica, felicitaciones, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias, estamos muy felices. Todos muy felices, y que usted sea colombiana, pues más felices. Aquí contamos de su hoja de vida en Colombia, su hoja de vida en Harvard, su hoja de vida en Brown, hoy en la escuela Harris, en la Universidad de Chicago. Pero antes de hablar un poco de cómo es la convivencia de dos economistas con semejante bagaje académico, yo tenía la curiosidad, ¿por qué el profesor Robinson se metió en la vía de la prosperidad? Porque creo que lo que hace tan fuerte la investigación de James es que a él le encanta recolectar evidencia y con la mayor cantidad de detalles que se pueda para poder tener un argumento que no se pueda tumbar. Aunque obviamente la ciencia tiene que ser falsificable, los ejemplos y la evidencia es algo que fortalece generalmente los argumentos. Entonces, entender
poner la vía de la prosperidad en ese artículo es parte como de, y si ustedes siguen leyendo el artículo, no es solamente el de la vía de la prosperidad, seguramente va a haber muchos otros ejemplos que muestran como en un ejemplo detrás de otro, como Colombia siempre intenta y aspira a lograr algo en particular, pero a veces fracasa o por lo general fracasa casi siempre. Entonces era como un ejemplo de los muchos que puede haber en Colombia, de cómo se intenta construir Estado, pero al final no sale tan bien por diferentes factores. El profesor Robinson, el premio Nobel, hay que decirle ahora, premio Robinson, ¿se vuelve un colombianólogo por cuenta suya? ¿O él ya traía esa curiosidad de Colombia antes de que usted lo conociera? Él ya traía esa curiosidad antes. Él ha estado yendo de Colombia desde 1992, creo. O sea que su relación con los Andes, por ejemplo, es antes de conocerla a usted. Sí, señor. Bueno, no voy a entrar en los temas personales porque eso ya es otra novela y otro tema, pero quisiera es la percepción suya, sobre todo en materia de una persona con una formación tan alta, tan cotizada como la que usted ha recibido, las becas que usted se ha ganado, y el convivir y el conocer a una persona tan de cerca, con la que se acuesta, con la que se levanta, con la que ha sido madre. Quería preguntarle si a usted por su mente en algún momento le pasó que ese señor que se duerme con usted se podría ganar el premio Nobel. Pues esas son cosas que se habla a veces, pero siempre, en esta casa siempre fue como sería bonito, pero de pronto es como, sería demasiado, no está muy cercano a nosotros. Y lo hablábamos, pero como algo lejano. Pero el fin de semana una amiga me escribió, me preguntó, ¿será que esta vez si nos toca? Me dice, te tienes que poner una pijama divina porque no puedes recibir a los periodistas en una pijama horrible. Y le conté ese chiste a James y hablamos un rato de eso, pero pues ahí se quedó como un chiste de tenemos que estar listos por si acaso, pero pues nada más, nunca. Y de hecho él estaba profundo dormido cuando pasó todo esto. Entonces era algo que podía pasar, pero no, la verdad no pensamos que fuera a pasar tan pronto. María Angélica, y en ese momento, porque uno como escritor, pues por supuesto, él escribe esto y se lo muestra a usted, le dice, oye, revisa esto por favor. ¿Usted cómo fue esa interacción? ¿Qué tanto le ayudó con estos artículos? Pues él y yo, obviamente la forma como hemos colaborado ha cambiado mucho. Al principio como que el apoyo que yo le daba era como tratando de así como ese ejemplo de la vida de la prosperidad, se lo ayudé a construir a él para ese artículo, también le ayudaba para otras cosas de sus clases. Ahora las conversaciones son como más horizontales, en donde discutimos principalmente ideas. Y pues no es solamente para ese artículo, sino ¿qué te parece esta idea para la clase? ¿Qué tal si este ejemplo, si lo piensas así? Y es una relación en donde estamos discutiendo constantemente ideas y no sé, como pensando cómo podemos contribuir al conocimiento juntos, cómo podemos construir proyectos juntos, escribir becas, otros papers, recolectar datos, y es una interacción constante, la verdad, y viene con básicamente discusión de ideas y cómo apoyarnos y cómo conseguir recursos para poder desarrollar los proyectos que tenemos. Mire, entonces la amiga le recomienda lo de la pijama bonita, pero ¿qué pasa ayer en la mañana? Cuando llaman, ¿quién contesta el teléfono? ¿Cómo fue el orden de los hechos ayer por la mañana? Yo me desperté temprano, porque yo me despierto temprano, como ya la edad, a esta edad de uno ya le toca levantarse temprano, y quería quedarme dormida porque mi hijo no tenía colegio, entonces era como la excusa perfecta, pero dije, bueno, voy a prender el teléfono a ver si de pronto este año sí fue, y
y empecé, cuando se prende el teléfono, uno no ve qué pasa, sino que empieza a caer mensajes y llegar mensajes y llegar mensajes. Y ahí dije, okay, algo pasó, de pronto fue Daron su coautor, pero cuando ya me dicen felicitaciones a mí, yo digo como, okay, ya esto es él, pero obviamente las manos me temblaban, yo miraba el teléfono y no entendía qué pasaba. Y me escribió un amigo de Noruega, y le dije, esto está muy loco, y me llamó ahí mismo y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, pues leyendo los mensajes, ¿esto de verdad pasó? Y me dice, sí, despierta, ¿qué está haciendo James? Y yo le dije, pues él está dormido y lo voy a dejar durmiendo porque él se pone gruñón si uno lo despierta. Me dice, ¿cómo se te ocurre? Despiértalo ya. Entonces me dijo, hoy seguro no va a estar gruñón. Y le fui, lo desperté, le di un beso, un abrazo. Me dice, ¿qué pasa? Le dije, te ganaste el Nobel. Me dice, mentira. Le dije, sí, te lo prometo. Prende el teléfono, y efectivamente prendió el teléfono y me decía, mentira, también se lo dieron a Simon, se lo dieron a Aaron. Le dije, sí, a todos, a los tres. Me dice, bueno, qué alivio. ¿Tú cómo sabes? Y le dije, me dijo Ragnar. Pero, ¿y él cómo sabe? Le dije, porque está en las noticias. Entonces ya empezó a prender el teléfono y veo todos los mensajes y ya supo que no le estaba diciendo mentiras. Pero obviamente no salimos en pijama, ahí mismo hicimos café, él se bañó, se puso una camisa muy elegante y ya nos alistamos, y a las 6:30 ya estaban los periodistas de la universidad acá en la casa. Profesora María Angélica, el tema o la explicación o el análisis por el cual los tres profesores se ganan el premio Nobel habla de cómo el crecimiento de una sociedad o de un país, la prosperidad de un país está vinculado a ciertas instituciones en particular. Y cuando yo leía la explicación, trataba como de extrapolar esto a Colombia, que usted también lo conoce como su marido. ¿Hasta dónde Colombia es un buen ejemplo de que justamente han fallado las instituciones a la hora de generar prosperidad? Pues es como, él en el libro de Why Nations Fail, de Por qué fracasan las naciones, tiene un capítulo especial para Colombia, y ahí tiene un montón de ejemplos, pero y la verdad es que yo no me leí completo el libro, pero de lo que me acuerdo que escribe es que básicamente hay como siempre es como una ilusión, o como el Estado colombiano se forma como una utopía, y siempre hay un montón de leyes y siempre hay reformas que siempre aspiran a tener y a alcanzar, pero al final, cuando en el momento de la implementación cae como en una trampa en donde se repiten patrones que son muy difíciles de romper, en donde por temas de desigualdad o por las personas que tienen el poder económico y el poder político impiden que esas reglas se cumplan o que esos planes se cumplan. Y por ejemplo, el ejemplo de la vía de la prosperidad es uno de los tantos que hay, pero si ustedes piensan, o sea, ustedes mismos, yo oigo la W, oía la W bastante seguido durante las mañanas, y ustedes mismos hacían campañas para que llegara agua a La Guajira. Hay agua en La Guajira ahora, hay una carretera que conecte a Quibdó a Medellín, hay, no sé, o sea, cuando uno piensa en ese, Colombia es un ejemplo clásico de las instituciones extractivas, pero lo interesante es que es una combinación también como de gente súper inteligente, gente súper capaz. El problema no es que haya falta de ideas, el problema es que esas ideas están atrapadas en las dinámicas en donde hay muy pocas personas que les interesan que esas ideas se implementen, y el tema es descubrir cómo romper esas barreras, ¿no? Pero esas son las preguntas que le tienen que hacer a él. Yo respondo como una proxy, pero yo no soy la experta. Esas son las cosas que le tienen que preguntar a él. Y lo tendremos muy pronto, obviamente, sobre todos estos temas. Pero Félix, la otra noticia es que la señora del Nobel escucha la W, quiere decir que es muy probable que el Nobel escuche la W. De vez en cuando, por lo menos la oye ahí atrás, seguramente. A veces. No, pero es que él no, yo soy la que me despierta, yo me despierto temprano, él duerme hasta tarde, entonces yo soy la que oigo la W casi todos los días.
Pero, y yo me quiero quedar con su historia personal, porque Julio ya nos dio sus méritos, sus logros académicos, a dónde ha llegado, pero yo quiero conocer un poco del camino para llegar hasta allá, porque me parece que voces como las suyas pueden servir de inspiración a muchas jovencitas que tengan inquietudes de este tipo. ¿Cómo construye su camino? ¿Cuándo empieza usted a tener esta inquietud intelectual que iba a marcar su vida? Cuéntenos un poco de eso. Yo creo que, esa es una pregunta como para de terapia, o sea, de reflexionar de mis múltiples versiones mías de cuando llegué yo a este momento. Pues yo creo que la verdad yo nunca pensé que todo esto iba a pasar a mí. Yo ahora trabajo con muchas personas jóvenes y veo una chispa increíble, y lo único que me importa es como incentivarlas y motivarlas a que logren hacer todo lo que está en su potencial. Pero en mi caso, pues yo crecí en Bogotá, yo soy de una familia clase media. Estudié en los Andes porque mi papá trabajó en Ecopetrol y Ecopetrol nos becó, entonces como esa parte de la suerte. Y después trabajé en el CEDE, que es el Centro de Desarrollo Económico en los Andes, y ahí fue cuando me empecé a conectar como con las ideas y lo interesante que es saber. Cuando uno es investigador, uno se vuelve como un detective, y a mí siempre me ha encantado como descubrir, encontrar las pistas y saber y pensar cómo construir un argumento para poder convencer a otra persona de que de pronto esta es una posible explicación sobre algo que observamos. Pero la verdad, nunca pensé que todo esto fuera a pasar, y obviamente tengo que decir que parte de mi carrera pues es también porque he estado junto a él, y pues obviamente la carrera de él me ha abierto puertas a mí, que es algo que pues obviamente me siento privilegiada, y pues obviamente yo también tengo mucho mérito en todas las cosas que he hecho. Pero pues nos hemos acompañado en toda esta trayectoria. Entonces salgo de los Andes, hago la maestría en los Andes, y luego aplico un doctorado y estoy en el doctorado, y pues ya después de eso como que uno ya se mete en la academia y empieza a abrir puertas por diferentes sitios. Pero básicamente el mensaje para todas esas personas que estén en esta etapa de su vida es como que crean en ellos mismos, que crean en las preguntas que quieren investigar, y que crean que pueden cumplir los sueños si quieren hacer academia, que es algo que es muy posible. Y además hay un ámbito, es un ambiente en donde yo siento que sí hay un mérito, se le da mérito a las personas por las ideas, y por eso es algo bonito estar en la academia. Pues profesora, qué honor tenerla con nosotros. Felicitaciones. Vamos a estar con el profesor también. Y ojalá que... ¿Puedo hacer una corrección? Sí. James es economista, pero él se define más como politólogo, y yo soy también politóloga. Yo hice mi economía en los Andes, pero hice mi doctorado en ciencia política, entonces me identifico más como politóloga. Y él yo creo que también. Entonces a ambos, ¿le parece si me refiero a ambos como a él como premio Nobel de Economía y a usted como doctora? Eso, doctora, me gusta más doctora. Que doctora, suena bien. Julio, una cosa. Bueno. Julio, una cosa, darle la buena noticia que algo se ha avanzado en La Guajira, por lo menos. Hay que decirle que en La Guajira, ahí vamos. Ahí va el tema de La Guajira avanzando, doctora. Ahí vamos. La carretera Quibdó a Medellín. Uy, no. Carretera es como la de la prosperidad, se la robaron. Ok, bueno, pues sí. Ahí seguimos entonces. Sí, pero téngale fe a La Guajira. Doctora, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y felicitaciones. Gracias. Chao. Gracias. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.